Eh, Como le venimos comentando desde muy temprano, la Suprema Corte de la Piña y el Derecho, bueno, de Piña y Derecho, no sé cómo decirlo, o simple y sencillamente le vamos a dejar Suprema Corte. Creo que no es buena idea que sigamos llamándole Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque ni es de justicia ni es de la nación. La justicia es la constante y perpetua voluntad de darle a cada quien lo que le corresponde. Y desafortunadamente, en muchas escuelas, en muchas universidades privadas aquí en México, bueno, allá en México, yo estoy aquí en Kansas City, pero allá en México se ha desafortunadamente puesto por encima de la justicia al derecho, ¿no? Algo que, pues en estricto sentido, y mire, de cajón no podría ser. Por encima de todo tiene que estar la justicia, ¿no? Y es una Suprema Corte, se supone que es de justicia y que es de la nación. Bueno, pues no es ni de justicia, ni es de la nación. Y desde que la ministra Norma Piña se convirtió en la ministra presidenta, mire, iba a decir consejera presidenta, por recordar a Lorenzo Córdoba y lo que hizo en el INE, pero no. Desde que se convirtió en la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia, han ocurrido muchas situaciones pues, que uno tiene que plantear por ahí, ¿no? Las liberaciones de tanto delincuente, también el hecho de que descongelaran las cuentas a personajes ligados al crimen, ¿no? El hecho de que el mismo día que acá en Estados Unidos declararon culpable de 5 acusaciones formales por narcotráfico a Genaro García Luna, ese mismo día, a un par de horas, el Poder Judicial le descongelara las cuentas a la esposa en México, pues dice muchas cosas, ¿no? Desde que llegó esa situación, pues que digo que debería llamarse la Suprema Corte de Piña y del Derecho, ¿no? En mi opinión. Pero ese es otro boleto. Le decía que desde muy temprano le hemos hablado de cómo es que esa corte, si puedo llamar así, hizo una determinación que está ocasionando mucho descontento en el común denominador del pueblo, en el común denominador de la gente. No en todos los mexicanos y mexicanas, hay gente que lo celebra, hay gente que en efecto porque lo tienen en su corazón y porque es parte de su ideología verdadera, no quieren que de ninguna forma sea una fuerza militar la que se dedique, la que se enfrente a la seguridad pública, ¿no? Y creen que tiene que ser siempre una fuerza civil y se les respeta. Hay mucha gente que, insisto, por convicción, por ideal, se opone a esto, no tiene nada que ver con la cuestión política, pero considero, en la mayoría de los casos, los que se oponen a que la Guardia Nacional sea parte de la Secretaría de la Defensa, pues es por sacar raja política o por estar en contra de López, como ellos le dicen de forma peyorativa al presidente López Obrador, por intentar ganar una de tantas, ¿no? Una de cal por todas las que van de arena. Esa es la realidad, ¿no? Por fin ellos creen que han ganado y creen que pueden destapar la champaña, pero le decía que desde muy temprano, ya le estamos dando muchas vueltas a esto, desde muy temprano le planteábamos cómo es que la Suprema Corte de Justicia, bueno, no, es que, perdón, hasta estoy cantinfleando como Margarita, me cuesta mucho trabajo decirle de justicia. La Corte determinó declarar inconstitucional que la Secretaría de la Defensa administre a la Guardia Nacional, que la Guardia Nacional sea traspasada a la Secretaría de la Defensa Nacional, una situación que pues provoca una serie de cuestiones importantes en cuanto a precisamente la seguridad. Mire, no habrá efectos de los que debamos preocuparnos en lo que termina esta administración, obviamente, ¿no? Porque pues esta administración tiene obviamente ese vínculo y ese apoyo entre las Fuerzas Armadas y la parte de la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana, ¿no? Pero en un futuro esto nos podría morder el trasero, en definitiva. Entonces, bueno, esa es en efecto la nota de hoy. La Corte invalidó la transferencia de la Guardia Nacional a la Sedena. En muchos sitios de la ultraderecha mexicana
celebran esta situación cuando ellos son los que en efecto militarizaron a México con Felipe Calderón, cuando abrió las puertas del infierno para todos los mexicanos con su supuesta guerra, que luego nos dimos cuenta era una mentira para legitimarse en el cargo después del fraude que cometió en 2006, un fraude terrible, pero una guerra aún peor, ¿no? Sabemos hoy que fue una mentira, ya que su secretario de Seguridad Pública, su mejor amigo, ese con el que jugaba a las escondidillas y al gocha ahí en Los Pinos, pues fue declarado culpable acá en Estados Unidos en una corte de Nueva York de pues una serie de situaciones relacionadas al crimen organizado, al narcotráfico, y pues con eso se exhibe que más bien vivimos en un narcogobierno, pero desde ese entonces, y pasándose a la Constitución por el Arco del Triunfo, Felipe Calderón militarizó al país. Y esos personajes de la ultraderecha fueron muy felices con esa situación. Hoy son felices, insisto, por haberle ganado a López, como le dicen ellos, López, así como le dice Cuadri, etcétera, de forma peyorativa. No porque estén a favor de que existe una fuerza civil en lugar de militar, la que coordina las tareas de seguridad, no, es porque ellos creen que le ganaron a López, ¿no? Están celebrando, están muy felices al respecto. Pero esto tiene muchas repercusiones. Mire, por supuesto que yo estoy de acuerdo y respeto mucho lo que dice nuestro queridísimo especialista en Derecho Penal, Derecho Militar y Seguridad Nacional, César Gutiérrez Priego, el gran abogado, de que, pues, simple y sencillamente, no es lo mismo que la Sedena, que el ejército, ¿no? Que es algo que nos confunde los ministros, pero que tampoco es una situación del todo negativa, ¿no? Esta determinación. Sin embargo, creo que hay un par de situaciones que tendríamos que analizar al respecto, que tendríamos que plantear desde el principio, ¿no? En primer lugar, está la situación de crisis a la que se enfrenta México ya desde hace varios años. Una crisis que debió ser enfrentada con, pues vamos, una estrategia distinta, con una respuesta distinta, una respuesta a una crisis. Y una respuesta a esa crisis es precisamente este tipo de determinaciones, que exista una Guardia Nacional administrada por las Fuerzas Armadas. En definitiva, esa sí es la realidad. Yo uso mucho este comparativo cuando ocurrieron los desafortunados y terribles ataques a las Torres Gemelas de Nueva York el 11 de septiembre de 2001, esos ataques terroristas. El gobierno de Estados Unidos tomó decisiones muy drásticas y de crisis. El gobierno de los Estados Unidos determinó crear varias agencias para enfrentar este tipo de circunstancias y cambió para siempre la forma en la que se administran los aeropuertos y la forma en la que se establece la seguridad en esos aeropuertos. Hoy seguimos enfrentándonos a serios y muy difíciles chequeos, revisiones en los aeropuertos, pero es por nuestra seguridad y es porque nos enfrentamos hace ya más de 20 años una crisis terrible, una crisis de terrorismo. México, desde que Felipe Calderón abre las puertas del infierno con su supuesta guerra contra el narcotráfico, se enfrenta a una crisis humanitaria terrible, pero terrible. Y es verdaderamente ridículo, absurdo, que nos vengan a decir que lo que México necesita es que exista una fuerza policial que se coordine en todo el país para enfrentar al crimen organizado, que tiene armas pues de estilo militar, que tiene tácticas estilo militares, que tiene obviamente un gran financiamiento duro, ¿no? En todo lo que hace, pues es verdaderamente risible que sea una fuerza policial en un México en el que precisamente los estados, los gobiernos estatales le piden a la federación, le piden al gobierno federal que les apoye en tareas de seguridad
con el ejército, con la marina, con las Fuerzas Armadas en lo general, ¿no? En un país en el que no había cuarteles a los que podíamos mandar a nuestra Policía Federal, en un país en el que en tiempos de Felipe Calderón, de Enrique Peña Nieto, cuando había algún tipo de operativo en una zona fuerte, en una zona caliente, los elementos de la Policía Federal pues no podían protegerse en un cuartel o ni siquiera en una estación de policía. A veces se quedaban a dormir hasta en su coche mientras realizaban un operativo en un hotel, donde vaya a saber usted qué seguridad podía tener en ese hotel, ¿no? Bueno, pues ante todo eso, ante la situación en la que se enfrenta México, de la manera más desafortunada, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación quisieron aplicar la de dura lex sed lex, es decir, la ley es dura, pero es la ley. Es un principio muy estúpido de derecho, mire, de derecho romano incluso, de derecho romano, que sí, en efecto, la mayoría de los sistemas jurídicos del mundo se basan en el derecho romano, ¿no? O sea, sí es una realidad, sí, ¿no? Ahí vienen, son, por decirlo así, las raíces del derecho mundial, ¿no? El derecho romano, pero son solamente las raíces. Esa pues estupidez de que la ley es la ley, etcétera, va contra natura, va en contra de nuestro humanismo y por siempre tendría que estar por encima de todo el derecho natural, ¿no? Nuestros derechos fundamentales y etcétera. E insisto, por encima de esa ley, por encima de ese derecho tendría que estar la justicia. Pero bueno, miren, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación quisieron ser muy específicos y decir, no, es que en el artículo tal, creo que es ahorita le voy a decir qué artículo es, se me fue, se especifica tal situación y así tiene que ser. Por lo que yo les pregunto a ellos, bueno, ¿no está también en la Constitución establecido que nadie más puede ganar que el presidente? Nadie puede ganar más que el presidente, ningún otro funcionario puede ganar más que el presidente. ¿Por qué la ley aplica en unos casos y en otros casos no? ¿Por qué dura lex et lex en esto de la Guardia Nacional y no en sus pinches salarios millonarios, queridos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? ¿Nos pueden explicar eso? ¿Por qué como, mire, perdón que lo cite, iba a parecer que aquí lo estamos apapachando, pero ayer dijo algo eh, muy, muy cierto López Obrador? ¿Por qué la ley es la ley solamente en los bueyes del compadre y no con ustedes? ¿Por qué no nos dejamos de pendejadas? Y si efectivamente ustedes dicen que la ley es la ley y que no está bien, que porque la Constitución aseguran que la Guardia Nacional tiene que pertenecer, tiene que ser un cuerpo civil y etcétera, ¿por qué no ustedes se bajan su pinche salario millonario? Señores, señoras, ganan casi $500,000 al mes, no al año, al mes, para hacer este tipo de determinaciones. No la chinguen. ¿Cómo duermen por las noches ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? ¿Cómo duermen por las noches ministros y ministras de la Corte? Así lo vamos a dejar. ¿Cómo duermen por las noches? Claro, como en el chiste de los Simpson, ¿eh? Nos van a salir como, pues, rodeado de bellas personas y de millones de pesos a nuestro alrededor, ¿no? Como Rico McPato. Bueno, así fue como ocurre esta situación tan cuestionable ahí, en nuestro máximo cuerpo judicial, ahí, en la Corte. Bien. A favor del proyecto en el sentido de la ministra presidenta. Señor ministro González Con el Alcántara. proyecto. Señor ministro Esquivel Moza. En contra del proyecto y con voto particular. Únicamente en la parte donde declara inconstitucional. Señor ministro Ortiz Alfa. En contra y con voto particular. Señor
Señor ministro Aguilar Morales. En general, por la invalidez de todo el decreto y por lo tanto estoy de acuerdo con las invalideces propuestas específicamente, pero en contra de las propuestas de validez de ciertas disposiciones. Señor ministro Pardo Rebolledo. A favor del proyecto en este punto. Señor ministro Saldívar Lelo de la Rea. En contra de los preceptos que se pretende invalidar, anuncio voto particular y a favor de la parte en que reconoce validez. Señor ministro Ríos Farjat. A favor del proyecto con énfasis en las consideraciones que expresé. Señor ministro Lainez. Con el proyecto. Señor ministro Pérez De Dayán. acuerdo. Señor ministro Presidenta Piña Hernández. Con el proyecto, salvo por lo que se refiere a la declaratoria de validez del artículo 13, fracción primera, en la porción normativa, en colaboración con la Secretaría de la Defensa Nacional. Señora ministra presidenta, me permito informarle que por lo que se refiere a las propuestas de declaración de invalidez, existe una mayoría de 8 votos, con voto en contra de la señora ministra Esquivel Moza, de la señora ministra Ortiz Alf y del señor ministro Saldívar Lelo de la Rea. Y por lo que se refiere a la propuesta de reconocimiento de validez, en términos generales existe una mayoría de 10 votos, con voto en contra del señor ministro Aguilar Morales, y existe una mayoría de 8 votos por lo que se refiere a la fracción primera del artículo 13 de la Ley de Guardia Nacional en la porción normativa respectiva, con voto en contra incluso del señor ministro Gutiérrez Ortiz Mena y de la señora ministra presidenta Piña Hernández. En este sentido, se alcanzó la votación para declarar la invalidez de los artículos o bien las porciones normativas precisadas en el proyecto. Y también la validez respecto de las que propuso. Así es. Pasaríamos entonces. Sí se da cuenta cómo es que los que votan a favor del proyecto lo hacen a veces hasta con preocupación, con nerviosismo, o incluso como que muy por debajo de la mesa, ahí como que no quiere la cosa. Ahí teníamos al jocoso ministro Lainez Potisek diciendo, a favor del proyecto. ¿Usted cómo vota? A favor, a favor. A favor del proyecto. Así, ¿no? O sea, de verdad es que esto es ridículo, ¿no? Aunque se tengan los pantalones de decir, pues a favor, soy un traidor a la patria con esto, ¿no? A favor, díganlo así. E insisto, si hay alguno de estos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo vamos a llamar así, mismo se llama, ¿no? Si alguno de estos ministros de la Corte que lo hace porque verdaderamente tiene una convicción con sus ideologías, porque verdaderamente cree que es lo justo que esta situación sea así, pues se le respeta, ¿no? Se le respeta. Pero, ¿sabe cómo me imagino que terminan estas sesiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Con estos personajes. Así me da así como la impresión, ¿no? Terminan, agarran ahí sus bolsas de dinero, se ponen la toga aquí así de lado y se van, ¡ay, nos vemos después!, ¿no? Así es como en mi mente, a veces pues muy, muy infantil, ocurren las salidas de estas sesiones de la corte, ¿no? Así, ¿no? Cómo se llevan sus bolsas de dinero y se burlan de todos los mexicanos. Me da verdaderamente a mí mucha ñañara ver estos personajes, todos, ahí sí, perdón, todos sean, pues vamos, lo digo con mucho respeto, lo que voy a decir a continuación no quiero que se malentienda, que no se malinterprete. Pero mire, como todos hayan estado a favor o en contra del gobierno, todos estos, no sé por qué, pero tienen apellidos de alto pedorraje, ¿no? Todos estos son, híjole, muy subidiguau, ¿no? Personajes que pues siempre han tenido pues cercanía a esas esferas del poder. Me pregunto yo si de pronto tuviéramos ministros emanados del pueblo, si
si nuestros ministros y ministras de la Suprema Corte fueran personajes que vienen del pueblo, cuyos padres a lo mejor fueron obreros, campesinos, maestros, periodistas, ¿no? Si a lo mejor sus papás fueron personas humildes, si tuviéramos ministros que vienen desde abajo, ¿ocurrirían este tipo de circunstancias? ¿Le darían la mayor de las viabilidades al derecho por encima de la justicia? Si no tuviéramos pues apellidos así de alto pedor. Le insisto, no quiero que se malentienda, no es discriminar a alguien por su clase, ¿no? Creo que no existe esa discriminación o ese racismo a la inversa, ¿no? Obviamente. Puede haber prejuicio, pero el racismo, la discriminación a la inversa no existe, ¿no? Bueno, aclarando esa situación, si de pronto, en lugar de tener personajes que se apellidan González Alcántara Carrancá, Ríos Farjat, Lainez Potisek, tuviéramos, no sé, ¿no? Al abogado Fernández Pérez, a la abogada López González, no sé, ¿no? Creo que habría una situación muy distinta, ¿no? Más cercana al pueblo, habría una voz ahí del pueblo. Pero ¿sabe qué? También está en nuestras manos que haya un cambio inherente en todas las cosas. Si en efecto esta determinación, este decreto afecta a uno de los artículos, el artículo 21 constitucional, pues está en nuestras manos como pueblo cambiar esa situación. Está en nuestras manos elegir a nuestros representantes. No podemos elegir desafortunadamente a los ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia por ahora, pero sí podemos elegir a nuestros legisladores y legisladoras que podrían conseguir una reforma constitucional para enmendar ese artículo 21 constitucional y que cambien las cosas. Creo que en estricto sentido, más que el artículo 21, más que los cuestionamientos que podamos hacer ahora a este tema, el de la Guardia Nacional perteneciendo a las Fuerzas Armadas o no, creo que en estricto sentido lo que tendríamos que pensar nosotros es una reforma constitucional para que sí seamos los mexicanos y mexicanas los que podamos determinar quiénes van a ser nuestros ministros en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que seamos los mexicanos y mexicanas los que determinemos una reforma en ese poder judicial que no tiene ni pies ni cabeza en estos momentos y que, mire, con mucho respeto a lo que siempre plantea el presidente, más que pues más que eso, ¿no? Más que el cambio a algunos personajes, pues tendríamos que hacer un cambio en todas las cosas, Le voy a compartir un poco más de información, es que estoy viendo si ya empezó la conferencia de prensa mañanera, se me fue por ahí la idea, pero porque estoy esperando que ya empiece la mañanera, va a ser un día verdaderamente interesante, no se la vaya a perder, en cualquier momento estará comenzando esa conferencia de prensa mañanera. Hoy van a dar a conocer quién es quién de las mentiras de la semana, se va a poner muy interesante, pero seguramente habrá alguna aclaración sobre esta situación. Obviamente hoy el presidente, puesto que este es uno de sus decretos, de sus principales intenciones de gobierno, por supuesto que habrá algún tipo de declaración al respecto. Nos estamos muy pendientes de eso. Eduardo Murillo publica en La Jornada, por 8 votos contra 3, la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó la transferencia de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. El fallo del máximo tribunal implica que la corporación policíaca deberá regresar al control administrativo y operativo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. El argumento principal de esta decisión es que el artículo 21 de la Constitución define a la Guardia Nacional como una corporación civil que debe depender de la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana, Seguridad y Protección Ciudadana, disculpe usted. Se concluye que resultaría en un fraude a la Constitución Federal afirmar que esta institución policial conserva su carácter civil y se rige por una doctrina policial, si sus integrantes son militares en activo, sometidos a la jurisdicción y al régimen disciplinario militar, desarrollando funciones militares y actuando bajo la normativa militar, señaló el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá,
quien elaboró el proyecto aprobado. Entre el voto mayoritario, la ministra Margarita Ríos Farjat señaló que no es posible mantener a la Guardia Nacional como una corporación de carácter civil si depende operativamente de los militares. Me resulta difícil imaginar que una institución de carácter civil, en este caso la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, retenga la dirección de la Guardia Nacional si no posee el control operativo y administrativo. En mi entendimiento, una institución no puede ser dirigida en realidad sin tener el control de su operación y su administración. Al ser castrenses, estos controles, la dirección también lo es, y el carácter civil queda entredicho, dijo la ministra. En contra de invalidar este traspaso votaron solamente los ministros Arturo Saldívar Lelo de la Rea, Yasmina Esquivel Moza y Loreta Ortiz Alf. Aunque la decisión está tomada, el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena hizo notar que regresar a la Guardia Nacional a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana requería de varios ajustes legales y operativos, por lo que planteó que es preciso finarle a los poderes legislativo y ejecutivo un plazo de varios meses para cumplir con lo que decidió la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por esto, la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández propuso al ponente que elabore su proyecto en cuanto a los efectos de la sentencia y los presente en la sesión del jueves próximo. Y bueno, por ahí le había preguntado a Carlos que si pasaba los nombres del resto de los ministros de la Suprema Corte de Justicia, pero los buscamos con mucho gusto, ¿no? Vamos a irnos uno por uno, ¿no? Vamos a ir de uno por uno por ahí, para que usted los vea. De hecho, aparecen en esta. De hecho, si nos puede volver a poner la determinación, don David, rápidamente, porque, y póngame a cuadro en esto, para que sigamos con el resto de los temas, para que sigamos adelante con las noticias que tienen mucho que ver con lo que hoy ocurre. Por ejemplo, en estos incidentes violentos ahí en Chiapas, se está buscando ya no se está buscando, ya está la Guardia Nacional ahí actuando, están las Fuerzas Armadas apoyando al gobierno estatal ante los hechos violentos, ¿no? Pero bueno, eso no le importa a la Suprema Corte de Justicia. Y también porque hay que fiscalizar todo hoy en día, ¿no? Hay algo que también ha dicho López Obrador una y otra vez. Hace algunos años, ¿usted conocería el nombre de los ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? No. Hoy en día, usted los puede fiscalizar. Usted nos puede decir quién es quién. Usted sabe quién es Arturo Saldívar Lelo de la Rea, que votó en contra de este proyecto. Usted sabe quién es el calderonista Luis María Aguilar Morales, quien votó a favor del proyecto de declarar inconstitucional. Usted conoce a Jorge Mario Pardo Rebolledo. Usted conoce a Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Pues a todos estos personajes usted los conoce. Hoy los conoce, los va a ver ahorita. A ver, adelante, don David. Bien. A favor del proyecto en el sentido de la ministra presidenta. Señor ministro González Con el Alcántara. proyecto. Señor ministro Esquivel Moza. En contra del proyecto y con voto particular. Únicamente en la parte donde declara inconstitucional. Señor ministro Ortiz Alf. En contra y con voto particular. Señor ministro Aguilar Morales. En general, por la invalidez de todo el decreto y por lo tanto estoy de acuerdo con las invalideces propuestas específicamente, pero en contra de las propuestas de validez de ciertas disposiciones. Señor ministro Pardo Rebolledo. A favor del proyecto en este punto. Señor Saldívar Lelo de la Rea. En contra de los preceptos que se pretende invalidar, anuncio voto particular y a favor de la parte en que reconoce validez. Señor ministro Ríos Farjat. A favor del proyecto con énfasis en las consideraciones que expresé. Señor ministro Lainez Con el Cortés. Señor ministro Pérez de De Ayala. acuerdo.
Misa Presidenta Piña Hernández. Con el proyecto, salvo por lo que se refiere a la declaratoria de validez. Presidenta, pero votaron a favor Juan Luis González, Luis María Aguilar, Javier Lainez, Mario Pardo. Me están poniendo ahí los nombres cortitos, ¿no? Pero todos les digo, tienen unos nombres así larguísimos, ¿no? Alfredo, larguísimos, insisto, ¿no? De alto pedorraje. Alfredo Gutiérrez, Alberto Pérez Dayán, Margarita Ríos Farjat y Norma Piña. Y fíjese, para que vean, ¿no? Que en efecto nadie le pertenece a nadie. Desde las esferas del poder, los personajes más infames en los medios de comunicación corporativos han insistido en que López, así como le llaman ellos de forma peyorativa al presidente, ha buscado imponer su ley y que impuso ahí una serie de ministros para que le aprueben sus cosas ahí en la Suprema Corte. Margarita Ríos Farjat era la secretaria de Hacienda, si no me equivoco, del SAT, era la directora del SAT. Y cuando se abre este puesto para otro ministro o ministra de la Suprema Corte de Justicia, ella es nominada por el presidente López Obrador para convertirse en ministra de la Suprema Corte de Justicia y queda como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Qué pasa con Margarita Ríos Farjat tan pronto llega a ese puesto? Pues lo mismo que Lili Telles, exactamente lo mismo, ¿eh? Todas las determinaciones fueron completamente opuestas, pero completa y absolutamente opuestas a la ideología del movimiento del presidente López Obrador, con Margarita Ríos Farjat. Insisto, tal vez el problema radica en las autoridades que nos están poniendo, las autoridades que quedan, los que se apellidan así, ¿no? Los Ríos Farjat, los Pardo Rebolledo, los no sé qué, ¿no? Los González Alcántara Carrancá, ¿no? Tal vez si fueran personas emanadas del pueblo, esto no pasaría. Pero bueno, ya conoce usted sus apellidos de alto pedorraje, ya sabe usted, y usted puede fiscalizar a sus autoridades y nada más y nada menos que a los ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Porque esta situación es incluso cuestionable